Bueno, muchachos, en el episodio anterior describimos los errores más comunes, especialmente en la gente principiante, en su trayectoria, viaje o mundo fitness. Que, bueno, creo que estuvieron bastante. Jornada, viaje, sí. Epifanía, exacto. Ayahuasca, todo, encontrarse a sí mismos. Entonces, sin embargo, ya digo, eso puede aplicar a tanto principiantes. ¿Has entrenado avanzados. alguna vez estando en drogas? Pedos sí, drogas no. Yo vi unos güeyes en Chapultepec una vez. No hagan eso, cabrón. Pinches sentadillas, he estado pedísimo así, güey. ¿Qué esas pa' qué, güey? ¿Para qué hiciste eso? No, es que estaba en Las Vegas. No es cierto, estaba en Miami con mis cuates. Estaba en Miami y yo, la verdad es que prácticamente no bebo porque yo trato de escoger mis batallas. Sin embargo, cuando viajo, me dejo ir. Entonces, ¿Con el alcohol más que con la comida? Despierto con un gin aquí en la mano, ya sabes. O sea, y me gusta, la verdad es que me gusta estar ebrio, me fascina. Pero como sé que me gusta, puedo agarrar una línea muy directa de eso y dejarme ir. Entonces me conozco, entonces prefiero mantenerme limitado en ese sentido. Entonces, sí, ese día, bueno, no ese día, 4 días me la viví básicamente ebrio durante todo el tiempo y pues dije, güey, mi gimnasio, y ya se los he dicho a mis clientes, yo no sacrifico el ejercicio cuando estoy de viaje. Entonces yo bajé al gym, me pompeé muy sabroso. De hecho, hasta se me quitó la peda, subí para volver a conectar con otros chupes. Entonces sí, pedo sí lo he hecho. Güey, en Chapultepec me estaba acordando ahora, hace muchos años. ¿Cuánto tiempo ibas haciendo drogas? Uf. Tiene apenas 21 años, señores, entonces imagínense, cabrón. No, pero bueno. Entonces, está haciendo los tubos en Chapultepec y ya sabes que hay una parte que tiene como unas de esas como de pesas improvisadas. Sí. Y le estaba dando un rato. Y ahí como que se junta mucha banda a hacer, sobre todo como en las paralelas, y ponen reggae a todo volumen y se dan sus toques, que va adelante, ¿no? Pero en este caso en particular, eran 2 güeyes haciendo sentadillas, justamente. Y entonces la dinámica de estaba con un cuate que dejamos de hacer ejercicio, teníamos que presenciar este pedo porque la dinámica fue así. Toque, ¿ok? Bacardí, No, Coca-Cola. era un toque, después mona, set de sentadilla, vómito. Madres, y después el episodio pasado les dijimos que no vomitaran, ¿eh? Güey, pero, bueno. pero se dieron 3 sets de esto, ¿ya? Madres, sí. Increíble, como, güey, pero ¿por qué sí? O sea, ¿por qué siguen? Obviamente no me acerqué a preguntar, pero me parece que tal vez no sea la experiencia óptima para hacer sentadillas. O sí, nunca lo he hecho, no sé. ¿Quién sabe? Podremos ir y probar. ¿Quién sabe si siguen vivos? Hablando de atletas avanzados como estos muchachos, en el episodio de hoy entonces vamos a seguir hablando de los errores. Vamos a empezar ahora con algunos errores más para atletas intermedios y quizá un poco más avanzados. Algunos errores comunes que hemos visto, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Con qué quieres empezar? Pues yo creo que igual para seguir un poquito la línea, darle un poquito a la gente como intermedia en la cual, pues igual, para poder medio aclarar, ¿cómo calificarías tú a una persona intermedia? ¿Qué es ser un atleta intermedio? ¿Desde atleta o simplemente la gente recreativa que hace ejercicio en gimnasio, fitness boutiques, lo que sea? Igual la palabra atleta creo que funciona para describirlos, pero ¿cómo calificas a una persona intermedia? Es una buena pregunta. Bueno, por lo menos tiene que llevar, digo, puede variar un poco, de nuevo, hablando en líneas generales, porque si no siempre es como, no, pero yo logré, o sea, o alguien vio. Y les vamos a contestar sus comentarios, entonces ni empieza. Pero por lo menos 2 años de entrenamiento. Ok. Por lo menos 2 años de entrenamiento con frecuencia estandarizada, sea 3, 4, 5, no importa, pero 2 años de constancia en el entrenamiento. Sí, nada de 6 semanas no y regresé y no. Antes de eso no podría considerar a alguien intermedio en básicamente ninguna disciplina. Sí. ¿No? Habrá excepciones, pero además de eso, que la intensidad de su entrenamiento los fuerce a tener que generar o hacer algunas medidas de recuperación para mantener su estándar de calidad de entrenamiento. Si no, también considero que no eres una persona intermedia. Ya sea que esas medidas de recuperación pueden ser darte algún día de descanso extra
cuando tú lo sabes que lo necesitas, o una alimentación específica para eso, o Suplementos. fisioterapia, o suplementos, o un ejercicio completamente distinto, complementario, alguna medida de recuperación por la intensidad que tiene el entrenamiento. Claro. Ese es un factor que yo sí lo considero importante para ser un atleta intermedio. Y bueno, y por último, una proeficiencia en la disciplina que está haciendo, ¿no? Una proeficiencia, ¿qué quiere decir eso? Si hablamos del gimnasio, pues La buena que tenga una técnica. técnica correcta, ¿no? Para la persona, que tenga un conocimiento sobre lo que está haciendo también, Músculos sobre los ejercitados. entrenamientos, sobre cómo programar, sobre sets, sobre, o sea, como ya tiene que tener cierto conocimiento básico, muy, muy internalizado sobre la disciplina que ejecuta. Creo Y que conocimiento un poquito de uno mismo también correcto, saber cómo en eso. responde, o sea, él mismo saber cómo responde o ella misma saber cómo responde a ciertos estímulos, a ciertas frecuencias, a ciertos climas, a falta de sueño, a qué pasa cuando duerme mucho, cuando no, cómo responden a las lesiones. Esas cosas son las que diría para tener un atleta intermedio. Sí, completamente de acuerdo. Y yo creo que ya aquí, pues mira, no sé si la mayoría, bueno, más bien yo creería que la mayoría ya no entra dentro de este rubro, específicamente no por el tiempo, la constancia. Creo que la constancia es lo que más difícil va a ser de las variables que comentaste, la constancia de no tener ese, Jero, es que un mes no hice nada en diciembre, es que me fui de vacaciones y todo verano no hice nada, es como no, o sea, la persona ya intermedia es la que ya lleva un vuelo, ¿no? De estar Sí, realizando al y que menos. puede ser que en unas vacaciones no haga casi nada, Claro, puede pero una ser, semana, pero no. Para sí, mí, un mes de no hacer de plano absolutamente nada y que sea relativamente frecuente eso cada vez que salen, claro, para mí les quita ese plano de, atleta de intermedio, atleta intermedio, porque además creo que repercute en las otras. Creo que repercute en esa proeficiencia y repercute también en el conocimiento de uno mismo correcto. para poder ir avanzando a lo largo del tiempo. Y eso igual, una vez más, aplica en cualquier disciplina, desde las pesas, llevo ya corriendo un buen rato, me he aventado mis carreras, mis maratones, la gente triatleta, entonces sí, creo que son parámetros muy generales y al mismo tiempo como muy específicos, ¿no? Para cada individuo. Y otro que a mí también me fascinó es el de, o sea, creo que ya sabemos cuando llega un punto en el que decimos, híjole, sí siento cansadas las piernas. O sea, yo no me acuerdo haber sentido cansadas las piernas por sentadillas o los brazos hasta neta varios años Sí, después. no con dolor muscular, Varios años sino después. cansadas. O sea, como Sí, que al día siguiente el o en la entrenamiento noche no que es el tuviste tu mismo. sesión de entrenamiento, de deporte, de lo que sea que hayas hecho, dices como, uff, ¿no? O sea, mi espalda, estoy fatigado de lo que hice, como realmente Músculos fatigado. fofos, ya sabes, por esa falta de Em, estimulación. entonces, sí puede ser que cuando uno es principiante, la primera vez que haga ejercicio acabe muy cansado o cansada, sí, pero esa sensación de fatiga como más profunda Sí. viene un poco después. Claro, ¿no? Y en la que ya empiezas a decir, oye, ¿sabes qué? Pues me duele la rodillita aquí, siento muy tensos los cuádriceps, o lo siento, es como esa sensación, no sé si tú la describirías igual, pero esa sensación de siento el músculo como seco. Ya sabes, como si no estuviera así como lleno literal como de agua. Al final del día el músculo se compone mayormente por agua, pero que lo sientes como seco, como flácido, como aguado, como flaco, ya sabes. Sí, Y yo me acuerdo que tenía épocas en las que decía, estoy en el peor físico. Es ese mes o esa semana en la que me veo mal, me siento mal, que eran pues señales que ahorita veo que digo, era cuando yo necesitaba ese descanso, necesitaba esa descarga, necesitaba esa fisioterapia, o que incluso empiezas, que igual yo siempre he dicho que los suplementos no son necesarios, pero definitivamente funcionan y llega un punto en el cual te ayudan mucho a salir incluso como de ese plató o poder exigirte un poquito más. En un principio con el ejercicio y la comida es más suficiente y empiezas a ser más específico con comida pre-ejercicio, post-ejercicio, etcétera. Entonces creo que ese punto también me gustó, que es bastante adecuado y creo que la mayoría de la gente que lleva ese tiempo ejerciendo esa actividad con esa constancia lo puede empezar ya a llegar a sentir lo y lo entiende y de una entiende. forma u otra lo soluciona. Claro, claro. La ¿No? pregunta también es,
puta, yo no recuerdo cómo, es más, yo no me hice fisioterapias hasta recientemente, te estoy hablando de maybe como 3 años, ¿ya sabes? Pero hay muchas maneras diferentes de solucionar. Por eso digo, lo soluciona, no necesariamente de la misma manera. Puede ser cambiando la alimentación un poquito, dándose más tiempo de descanso, durmiendo un poco, dándose cuenta que tienen que dormir más, agregando unos ejercicios que quizá no hacían y se daban cuenta que eran necesarios. Llámalo a alguien que hace el gimnasio, empezar a hacer como más estiramientos o hacer yoga, o empezar a fortalecer pequeños músculos que se dieron cuenta que los habían dejado atrás y entonces por eso estaban. Entonces, buscan una manera de solucionar cuando se están sintiendo demasiado fatigados o cansados o adoloridos, entonces se busca una solución. A Sí, veces no es la correcta, pero ya se está buscando esa solución de sí. forma activa y constantemente esa persona está haciendo como el recuento en sus entrenamientos tiene, ¿sabes qué? Un factor más importante es que tiene un plan de entrenamiento más dirigido. Sí, O sea, como que tiene unas metas un poco más claras y su entrenamiento en general está más dirigido. No necesariamente tiene que tener todas las sesiones programadas, eso dependerá de pero algo nuevo, más estructurado. de qué disciplina, Sí, a qué disciplina se dediquen, pero hay más estructura. No solo es ajá, hacer, ir, o sea, cuando uno es principiante lo importante es ir y hacer, ¿no? O sea, presentarte a lo que sea que querías hacer y hacerlo. Ya cuando eres ajá. intermedio importa cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, para qué lo vas a hacer, ¿no? Me refiero un poquito más al que creo que podemos llegar a pensar, digo, estoy hablando por mí, pero igual muchos clientes me lo pueden llegar a comentar, que piensas que es normal. Piensas que es normal que nada más estás cansado y ya, pero no buscas realmente como yo nunca busqué la solución, para serte como muy honesto. Siempre decía, chingada madre, estoy en esa época del mes o del año o esa semana en la que me veo mal, me veo flaco, me veo sin masa Pero ¿qué hacías muscular. al respecto? Literal nada, o sea, lo dejaba como que lo dejaba pasar y eventualmente ya se convertía en, bueno, ya, finalmente estoy como recuperando, pero literal no hice nada, o sea, creo que muchas veces la gente cae en bueno, es normal que esté muy cansado, es normal que me duela mucho esto. Piensan que muchas cosas son normales en lugar de realmente como que buscar la solución desde Pero la cuando no comida, el hiciste nada, descanso. ¿descansaste en esa semana que te sentías mal? No, No. como que eventualmente me recuperé. Simplemente como veía que no sentía tan chingón el gimnasio o el ejercicio, tal vez bajaba un poquito el ritmo porque me sentía Bueno, cansado, claro. pero no de manera planeada, de voy a bajar el ritmo porque tal, simplemente lo bajaba porque no me No siento te tan daba bien, para más. pero no con esa idea realmente. Pero lo regulabas, de una forma u otra lo regulabas. Y quizá esa mala semana en ese momento se tenía que ver con que habías dormido menos por el trabajo, o sea, por el trabajo, o que había más estrés, entonces más cortisol, o Claro, alguna cosa que quizá no nos podemos acordar, no claro. importa. Y en el momento en No el hacía que, descargas. en el momento en el que dejó de estar ese evento, pues también te recuperaste a tu Ujú, normalidad ujú, y pudiste recuperar tu entrenamiento. ujú. Muchas veces también puede pasar eso, ¿no? Si tenemos factores externos a nosotros que nos afectan, también hay que entenderlo y así como en tu caso quizá nada más fue y vino, si esto es algo más permanente, también puede ser parte, o sea, todo lo que pasa fuera del De entrenamiento acuerdo, puede afectar el entrenamiento. de Entonces, acuerdo. un atleta intermedio creo que es alguien también que ya entiende esa relación y aunque, o sea, al menos la tiene clara, ¿no? Que hay una interacción entre el entrenamiento y el mundo de fuera de entrenar o de practicar. Claro, y creo que también eso entra mucho en el tema que ya empieza a ser parte de la gente intermedia, que tienen que también empezar a entender lo que pueden hacer y no pueden hacer dependiendo en su vida y ser realistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? A ver, mi realidad es que me desvelo mucho por la chamba, duermo 4 o 5 horas, tengo mucho estrés, y además estoy haciendo ejercicio 6 veces a la semana, pero estoy muy cansado. O sea, muchas veces la gente, más bien, la gente que no vive de esto, del entrenamiento y demás, y no compite y no vive de eso, realmente tiene que acomodar esos horarios a su Al vida resto de su diaria. vida, Claro, si claro. puedo hacer ejercicio, la neta, y eso es algo que también de cachazo se los digo a mis clientes, es si tú neta no puedes hacer más de 3 días de ejercicio a la semana, no lo hagas. Tu realidad es esa y no es como que no, si yo me lo propongo, no. ¿Cuántas veces los he visto caer, desertar porque no quisieron ser realistas con lo que pueden hacer, quisieron ser demasiado optimistas y al final del día les sale el tiro por la culata porque no se trata de ser optimista. Primero hay que ser realista para a partir de ahí poder ser optimistas. No
puedes ser optimista si no sabes en dónde estás parado, De acuerdo, 100%. ¿no? Entonces, pues bueno, ya que tenemos definido un poquito más ese parámetro, ¿cuáles son los errores más comunes que vemos y cómo empezar a corregirlos? Para mí, uno de ellos, muy claro, es una mala programación. De acuerdo, que yo, y no sé Porque si de lo ese piensas salen así, muchos más. no sé si lo piensas así, que creo que porque se suben se montan al burro de ya soy muy pro, llevo un chingo de tiempo y se hacen una programación que piensan que es la adecuada, pero se ve así. No, Sí, bueno, no están viendo ustedes, pero los de la cámara sí. Pero bueno, están todos entrelazados y una programación que sí, ¿cuáles son los errores de las programaciones incorrectas que tú llegas a saber más? el primer error es Yo muchas veces. demasiados sets así estúpidos, ya sabes, O sea, así. el primer error que yo diría es la frecuencia de De entrenamiento. acuerdo. Ese es el primer error. Entonces, ¿qué pasa? A veces se da el paso a ser intermedio en la práctica de lo que sea. Y entonces uno poco a poco deja de ver resultados y como que se empieza a estancar. Y entonces, ¿qué hace? Aumenta El número de la cantidad de sets, ejercicio que hace. ejercicio. Si estamos hablando del gimnasio, aumenta la cantidad de sets, aumenta el peso, aumenta la cantidad de repeticiones o aumenta la cantidad de días que entrena, que eso es más normal todavía. De acuerdo. Si estamos hablando de otras disciplinas, aumenta la frecuencia de entrenamiento muchas veces Ujú, o la cantidad de repeticiones que se practican de lo que sea que estemos hablando. ujú, Entonces, ese es el primer error, porque cuando uno se estanca, pocas veces es porque se necesita más frecuencia. Pocas ujú, veces. ujú. Muchas veces, sobre todo hablando en intermedios, ¿no? Lo que se necesita es ya empezar a tener una programación más avanzada realmente. Eso quiere, ¿por qué? Porque retomando lo que hablábamos en el episodio anterior, la intensidad que uno puede hacer ya es mayor y hay que trabajar con respecto a eso. Entonces, quizá hay que empezar a separar qué se trabaja en cada sesión. Llámalo músculos o llámalo capacidades, no importa. O movimientos, O nada más. movimientos, pero entonces hay que empezar a dividir, por ejemplo, si estamos hablando de una disciplina, un deporte, una clase, un arte, entonces hay que empezar a dividir entre la parte técnica y la parte de fuerza, por decirlo de alguna manera. Y hay que empezar a dividir esas sesiones o al menos tener claro cuándo estás haciendo una y cuándo estás haciendo la otra. Ya no se pueden hacer las dos al mismo Y con tiempo. una separación adecuada. Exacto, tienen que estar separadas, aunque sean en la misma sesión, pero separadas, porque ya son dos capacidades muy diferentes. Ujú. Entonces, eso es uno. La segunda cosa que hay que tener en mente en la programación, entonces, es si no aumenté la frecuencia, porque tal vez no era lo necesario, es qué estoy haciendo con mi intensidad. Yo ya me puedo forzar más y tal vez no me estoy recuperando lo suficiente o llevo mucho tiempo haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que empezar a dividir un poquito el entrenamiento. Ya no puedes, si estamos hablando de gimnasio, ya no puedes trabajar todos los músculos al mismo tiempo. Ujú. O sea, las mismas sesiones, todos los músculos. ¿Por qué? Porque quizá la intensidad que ya puedes aplicar es mucha para que tu cuerpo se recupere Claro. de estar trabajando todos los músculos en cada sesión de entrenamiento. Si sí se va a hacer así, entonces tal vez el caso es lo que hay que hacer es dividir qué capacidades trabajas, aunque sean todos los músculos. Quizá en una sesión trabajas más la masa muscular, por ejemplo, hablando del gimnasio, en otra sesión trabajas más la parte de fuerza y en otra sesión trabajas más la parte de resistencia, aunque trabajes el cuerpo completo en cada sesión, pero Ujú. así estás trabajando estímulos diferentes y le estás dando más tiempo a tu cuerpo a recuperarte. Otra manera de dividirlo, entonces, es dividir un poco qué parte del cuerpo va a estar trabajando. En el gimnasio eso es más fácil. En cuanto a otro tipo de disciplinas, eso es más difícil porque no puedes separar con tanta facilidad qué Claro. partes del cuerpo vas a trabajar. En el gimnasio eso es una. Tal vez la mejor ventaja del gimnasio es que puedes individualizar muy bien o personalizar muy bien qué quieres trabajar y además con qué carga quieres trabajarla, porque te permite hacer cambios minúsculos en lo que haces. Otro tipo de disciplinas no tienen esa ventaja. Ujú. Entonces hay que tal vez hacer esos cambios en cuanto a ver cómo puedes separar qué parte del cuerpo va a trabajar o, si no se puede separar, qué capacidad está trabajando. Claro. No, el otro que también puede ser el empezar a realmente, aunque estén en el plató del tema de los pesos o el estancamiento,
empezar a subir más peso en cada una de las sesiones. Entonces, que siempre sea el bench press de 5x5, la sentadilla de 5x5, el peso muerto de 5x5, que es como si estuvieras entrenando fuerza todo el tiempo, cuando a veces lo que necesitas es lo que tú dijiste, o sea, trabajarlo en una diferente capacidad. Mira, si la sobrecarga progresiva fuera tan fácil, No, mira que sí es el mejor método para avanzar, sí. ujú, Pero si fuera tan fácil seguir con eso, cualquier persona con disciplina podría romper un récord de lo que quisiera cuando quisiera. claro. Porque lo único que tiene que No hacer es es subir de lineal, a una no es libra una vez lineal, por sesión no es y lineal. eventualmente nada más va a romper. Y no sucede. Vamos, no sucede. O sea, hay Y, un punto en el que ajá. la sobrecarga progresiva no es suficiente para seguir avanzando. Tu cuerpo necesita cambiar la integridad de sus tendones, de sus ligamentos, necesitas ayuda a otros músculos, necesitas reclutar diferente tus fibras musculares. Tu sistema nervioso tiene que trabajar distinto. Entonces, si no empiezas a trabajar sobre eso, la sobrecarga progresiva ya deja de funcionar. No, y además también, y eso justo creo que cae exactamente en el tema de la gente intermedia que dice, oye, es que ya me estanqué en las 50 libras de bench press, ¿no? Y también tienen que entender otra cosa. Sobrecarga progresiva no es solamente meterle más peso a la barra. Sobrecarga progresiva es lo que es, una sobrecarga. No, no habla de sobrepeso, Claro, ¿no? O puede ser sea, una son repetición muchas más con el variables. mismo peso. O tempo, O hacerlo más rápido, o hacerlo más exacto, lento, o exacto, agregar parciales, o mil cosas. Entonces, exacto, exacto. aunque al principio se mantiene, hay que empezar a darle variedad. No puede ser solo subir el peso. Claro. Otro error muy común cuando uno es intermedio es, mira, no sé quién fue el que lo dijo, creo que Neil deGrasse Tyson, que dice que el peor error es cuando sabes suficiente para creer que estás en lo correcto, ¿no? Pero no sabes lo suficiente para darte cuenta que estás equivocado. Sí, justo. Entonces, ese error es muy común. Ya sabes algo, tú crees que tienes razón sobre lo que estás programando, pero tal vez estás cometiendo errores un poco tontos. Claro. Entonces, si alguien te está ayudando con tu programación, por ejemplo, puede ser que tenga razón, puede ser que tú ya te conozcas y quieras meter de tu parte, pero a veces cuando metes de tu parte, estás sin saber por qué estás metiendo tu parte, sino porque te suena que puede funcionar o porque le quieres dar un cambio, ya no estás haciendo lo que te programaron, ya estás haciendo lo que tú te programaste y no necesariamente eso va a ser lo correcto. Puede Claro. ser que sí, pero entonces igual no hiciste lo que te programaron. Hiciste tu híbrido. Lo que Sí. te programaron, alguien lo programó con algo en mente. Entonces, si no estás muy claro con quien sea que lo programó, por qué se hicieron los cambios, esos cambios pueden funcionar o no, pero muchas veces pueden ser contraproducentes, porque aunque tú crees que es lo que tú necesitabas, el ritmo, el flujo del programa que estés haciendo, ya lo cambiaste y subiste la intensidad cuando no tenías y entonces te sigues estancando, por ejemplo. No, y complementando tu frase de Neil deGrasse Tyson, justo que es algo que también menciona, y creo que puede ser extrapolado en casi todas las áreas, en la que justo también complementándolo, se trata de que hagas hasta lo imposible o sepas todo lo que puedas para saber que no te estás haciendo pendejo. Porque cuántas veces decimos, voy a hacer esto, sé que está medio mal, me voy a hacer medio menso, voy a poner pretexto, pero lo voy a hacer. Es como, si sabes al final del día eso, porque todos tenemos cierta capacidad de sesgo, absolutamente todos. Entonces el chiste es también tratar de hacer lo que se pueda para no hacerte Claro. menso con eso, porque sí pasa, ¿no? O sea, saben que no se la saben de todas, pero creen que ya saben, entonces creen que ya son expertos, entonces, y la realidad de las cosas es que no, y ya empieza a caer eso en el rubro de la gente intermedia, que creen que empiezan a saber más y ni siquiera saben que son intermedios. Los intermedios se colocan en avanzados, Ah, claro, bueno, ese es otro tema. Y entonces ¿ya empezar a sabes? entrenar, ve, ese es otro error. Empezar a entrenar como avanzado cuando eres intermedio también es un súper error. Es un súper error. Pero bueno, ese es un tema más difícil, o sea, más largo Claro, de hablar, de demostrar, ¿no? De claro. explicar. Em, pero, por ejemplo, otro error bueno, que va de la mano de esto, pero que es muy común en atletas intermedios, entonces es el cambio de intensidad que parece positivo, pero no necesariamente lo es. Entonces, te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí directamente. Un momento cuando yo empecé a aprender más y entendí que los ejercicios compuestos son la clave y estos son los mejores. Ya, no importa, ya pasamos el punto de cuáles son mejores o peores, pero en ese momento yo leía y decía ahí que estos son los mejores y esos son los mejores. Entonces, ¿qué dije? Quiero hacerlos todos, pero no me puedo pasar. Y entonces, de repente veía la rutina que me programé.
Y era una locura, ya Sentadillas, sabes. pesos muertos, Ajá. desplantes y bench Remo press invertido, y clean and press barras. en la misma. Ajá, exacto. Ent- Sí. Y entonces era como, no puedo, pero los quería hacer todos y no sabía cómo no excederme. La respuesta a eso es, por más que quieras seguir avanzando, hay que escoger en qué. Cuando ya eres un atleta intermedio, tienes que escoger en qué quieres avanzar. ¿A qué le vas a empezar a dar prioridad? Sea lo que sea, ya tienes que cuando eres intermedio tienes que empezar a tener prioridades. Y entonces ya no puedes caer en quiero hacer todo, lo meto todo, porque antes quizá todo lo querías hacer y todo lo metías y en todo progresabas. Pero cuando ya tienes un nivel más avanzado, tienes que empezar a sacrificar, aunque sea temporalmente, algún aspecto para mejorar en otro. No, y Y como cuanto más paréntesis ahí, avances, más va a suceder eso. no, y como paréntesis ahí, es justo cuando la gente tal vez no lo sabe, pero se empieza a preguntar, porque ya quiere empezar a hacer todo, pero que eso ya requiere realmente de tiempo, es qué tan comprometido estoy con este rollo a largo plazo. Claro. O sea, ahí es cuando te empiezas a cuestionar, porque ya quieres hacer muchas cosas, quieres incrementar peso en todo, quieres aumentar masa muscular en todo, quieres además rayarte, o sea, la gente ya se empieza a cuestionar de manera intermedia ese rollo, y es cuando realmente va la pregunta de, ok, perfecto, qué chingón que quieras todo. Entonces, ¿qué tan comprometido estás con esto a largo plazo? Porque eso Sí. ya te va a Y, tomar mucho y eso tiempo. aplica no solo en el gimnasio, de nuevo en un deporte, si eres fútbol. O sea, quiero tirar Y mejor, danza y pero quiero todo, y ser, o sea, arte. quiero tirar mejor, pero quiero driblar mejor, pero quiero ser más rápido, pero quiero saltar más, pero quiero tener más fuerza para que no me tiren, pero sí quiero tener mejor condición. Y en la danza lo mismo, y en la yoga lo Porque ya mismo. conoces tus Quiero hacer capacidades. mejor mi split, pero también quiero hacer mejor mi arco, pero también quiero hacer mejor mi lot. Bueno, cuanto más avanzas, más tienes que empezar a escoger, porque conoces un poco y sabes qué cosas son buenas, pero muchas veces esas cosas que son buenas y que te hacen avanzar también desgastan. Claro. Entonces no puedes desgastar todos tus recursos al mismo tiempo ya. Cuando eres intermedio tienes que escoger. Entonces ese es mi consejo. Aunque haya muchas cosas que quieran hacer, escojan una y pongan lo demás en mantenimiento. Exacto. Pongan lo demás en Prioricen. mantenimiento, escojan una, trabajen en esa, fíjense si avanzó, si funcionó, cuánto tiempo quieren trabajar y quizá no hace falta que le dediquen un año a eso, quizá le pueden dedicar un mes, aunque avancen más lento. Si eso les funciona, le dedican un mes, avanzan un poquito, cambian de objetivo, se lo dedican la mayor cantidad de recursos a eso, a ese objetivo, y lo otro lo ponen un poquito en pausa, Ujú. ¿no? Sí. Entonces, ese es el mejor consejo para evitar esos problemas con los atletas intermedios o con la gente intermedia, es escojan sus objetivos, ya empiecen a enfocarse un poco más y vayan dando prioridades que pueden ir rotando, Y denles su tiempo también, pero tengan justo sus un prioridades, mes o un claro, año, pero denles el tiempo en lugar de cambiarlo a la semana porque no les gustó. claro. Em, ¿Qué otro error ves en atletas intermedios muy comunes? En atletas intermedios muy comunes, yo creo que ahí también ya empieza a entrar la parte de eh, la parte, bueno, podemos hablar desde la parte además de la comida y ya Ujú, empezar también como la interpretación como de sus lesiones, ¿no? O sea, en la parte, creo que en la parte de la comida ya la gente ya empieza justo a adentrarse más en lo que ya habíamos platicado, la comida pre-ejercicio, la comida post-ejercicio, sus macros y demás y todo el rollo. Aquí es cuando creo que también la gente ya empieza a hacer uso de aplicaciones de ejercicio, digo, aplicaciones también de meter la comida o de tracking, ¿no? Empiezan a claro, usar MyFitnessPal o Fat Secret o algunas otras aplicaciones, pero realmente no saben cuáles son sus necesidades. No saben cuánta proteína necesitan porque piensan que para aumentar la masa muscular necesitan muchísima más proteína. Error. O no saben cuánto de carbohidratos, pero como no quieren subir mucho de grasa, entonces cortan. Entonces creo que también empiezan a hacer desmadre y medio con claro. su dieta en ese departamento, en lugar de además buscar un nutriólogo, que me pasa con gente, oye, yo estuve haciendo todo este rollo, ya me estanqué, ahora siento que ya sí necesito como ayuda extra, pero hay gente que además empieza a meterse ya un poquito al rollo de buscar las dietas en internet, buscar lo que hizo tal, buscar Claro. lo que hizo Callum von Mogel, lo que hizo Arnold Schwarzenegger o lo que sea. Entonces empiezan ya a meterle de su propia salsa, ¿no? A sus tacos, que yo creo que también puede darles el approaching correcto, ¿no? De no darle la cantidad de comida suficiente, tanto para perder grasa o aumentar de masa muscular. O sea, no conocen cuál es su Mira, requerimiento. en ese punto, hablando de intermedios, ya la nutrición se vuelve un factor muy importante. Sí. Cuando eres principiante, digamos que por supuesto que es muy importante, sobre todo si estamos hablando de recomposición Ya puede corporal, determinar el éxito o el fracaso. ¿no? O sea, cuando eres principiante, en El recomposición principiante, ¿no? corporal es básica, ¿no?
Quizá en otras metas, cuando eres principiante, puedes dejarla un poquito de lado. Un poquito de lado, un poquito. Sí. Pero cuando te vuelves intermedio, ya no lo Ya, puedes sí, dejar de no, lado, bajo ningún no. concepto. Bajo ningún concepto. Tienes que tener esa parte muy clara porque es tu combustible. O sea, si no Ujú. tienes esa parte clara, y creo que tienes razón, es una parte en la que mucha gente como que trabaja en la intensidad del ejercicio, pero como que se le olvidó la comida y dicen como, bueno, es que yo ya hago mucho, entonces como que pues no necesito prestarle tanta atención. O, como dices, buscan em, referencias externas y decir como, a ver, ¿qué hizo tal? Ah, mira, esta es la dieta que hace tal persona. Y muchas veces eso sirve para, uno, no saben si es cierto que hizo eso. Sí, O sea, ¿no? Para empezar. sí, Ay, ¿qué hizo esa persona? Pues lo que hizo fue un ciclo de esteroides. Eso es lo que hizo esa persona, ¿ya sabes? sí, exacto. Eh, Después metió el salmón, pero, sí. ¿ya sabes? em, pero más allá de eso, eh, si funcionó, si es verdad lo que esa persona hizo, es para esa persona, para esa mujer, para ese hombre, específicamente. No te va a dar los mismos resultados a ti, porque Ujú. no está hecho para ti. Sí, Entonces, ahí sí realmente lo que dices es vital, ¿no? Hay que empezar a cuidar lo que haces con el combustible de tu cuerpo. Puede haber mil opciones, puede haber, desde que aprenda uno mismo, que puede funcionar, aunque a veces también requiere más tiempo aprender, ¿no? Por eso tú y yo tenemos trabajo, sí, básicamente. O sea, porque si le damos suficiente tiempo a quien quiera, puede aprender lo que sea de cualquier tema, sí, ¿sabes? Pero a veces, pues, no tenemos ese tiempo, no tenemos ese tiempo. O sea, si de yo acuerdo. quiero aprender a tocar el piano, pues prefiero que alguien me enseñe, aprender toda la teoría desde el principio y poder ser completamente autodidacta. No porque no lo disfrute, sino porque no tengo el tiempo Ujú. para, Aprender tú solo. para No tienes aprender las yo 6 solo. horas para cagarla para que te salga bien quién sabe Entonces, cuánto tiempo después. pues bueno, creo que es muy importante eso que dices, porque cuando entramos en el punto de cómo voy a avanzar, pues la dieta en el atleta intermedio ya es un factor igual de importante que el entrenamiento. En cuanto Claro. a rendimiento, ya ni hablemos de cambios corporales, ¿eh? En cuanto a En rendimiento. cuanto a rendimiento, en cuanto a cómo va a funcionar todo, en cuanto a cómo te va a dejar descansar, cómo te vas a recuperar de lo que hiciste, cómo se va a adaptar tu cuerpo a lo que hiciste, porque de nada sirve que trabajes en fortalecer tus tendones si la comida que le metes a tu cuerpo no tiene las cosas necesarias para fortalecer tus tendones. Totalmente. ¿No? Totalmente de O acuerdo. sea, eso es vital. Y de nada sirve que trabajes en tu explosividad si todas las cosas que necesita tu cerebro para poder trabajar mejor con la intensidad de la corriente que manda los músculos no está ahí. Entonces sí, la alimentación ahí ya se vuelve parte clave de seguir avanzando. De acuerdo, completamente de acuerdo. Y también el tema de hasta qué punto me estoy impulsando que ya causa que ese dolorcito de rodilla no pase nada, lo dejo pasar, no voy a terapia. Creo que ahí ya también la gente intermedia, porque el principiante dice, me dolió y lo dejo, como que se asusta. Pero el intermedio dice, no, es que ya como me está, no, no pueden con la frustración de, no, le voy a seguir Mira, chingando, no yo voy a diría dejar que de eso hacer es un error ejercicio. más de atleta avanzado, pero al Híjole, intermedio también le pasa mucho. Tienes tengo, razón, la verdad es tengo, que tienes tengo, razón. tengo mis dudas. Al intermedio también le pasa mucho, entonces como quiere seguir avanzando y está metido y le gusta y ve las diferencias y ve los resultados, de nuevo, hablando de gimnasio o hablando de otras cosas, entonces, ¿qué sucede? Que quieres seguir con todo y el dolor. Tu cuerpo te está diciendo algo, el dolor es una señal de alarma, Ujú. el dolor no es algo bueno, a mí no pain, no gain no me gusta, Sí, o sea, el dolor no es algo bueno, sí, te está avisando algo. ¿Que tenemos que lidiar con el dolor? Sí, por supuesto que tenemos que lidiar con el dolor, pero es una señal de alarma. Literalmente, es lo que te está diciendo como algo te está pasando, cuidado. claro. Por algo la gente que médicamente no puede sentir dolor es un problema gravísimo, Sí. aunque parecería que es un Estoy superpoder, esguinzado y sigo corriendo es y es un como, problema bro, gravísimo porque no se dan cuenta que de les su está pasando lesión. algo malo. Claro. Entonces hay que hacer caso al dolor, no decir como, me duele, pero sigo. Y el atleta intermedio sí lo hace, tienes razón. Yo lo Sí. pensaba más en el atleta avanzado, pero el atleta intermedio o la persona intermedia en esta jornada o epifanía de fitness, Trayectoria. o sea, trayectoria. Journey. em, Pero, ¿sabes cuál se me hace la diferencia entre esos dos? Ya que digo, además de aquí ya nos vamos a brincar al tema de avanzados. Creo que la diferencia es que el avanzado es arrogante y dice, no, ni madres, y el intermedio como que dice, ay, bueno, me dolió tantito, pero no pasan. O sea, siguen como medio
como medio dormidos en el aspecto del dolor. Todavía no lo concientizan o no se aferran como Sí, tanto. quizá a Simplemente uno le lo van vale dejando madres, pasar. a uno le Exacto. vale madres y el otro no está notando la seriedad del asunto, tal Exacto, vez. exacto. Tienes razón, tienes razón. Entonces, sí, es muy importante darse cuenta de ese. Si hay un dolor, hay que hacer algo al respecto. Y puede ser descanso, o ponerse hielo, o estirar un poquito. No importa, pero sí hay que hacer algo al respecto, no dejarlo, que es lo que te decía, un atleta intermedio reconoce, ¿no? Para mí, cuando, qué necesita para su recuperación. Pero es cierto que muchos todavía caen en el error de empiezan a hacer algo por su recuperación cuando ya casi es demasiado tarde. Claro. Cuando lo podrían haber agarrado antes de tiempo, cuando empiezan las señales. Ok, siempre que estás haciendo ejercicio, estás terminando con la pierna muy tensa, pues algo te está diciendo el cuerpo. Quizá te falta trabajar en otro músculo, quizá te falta comer un poco mejor, quizá te falta em, mejorar tu técnica en el movimiento. Entonces, atiéndanlo desde que empiezan esos problemas. No dejen que empezar a atender la recuperación cuando ya es no demasiado tarde, pero al menos más contraproducente, ¿no? Claro. Y yo creo que además esa es como la parte de todo esto más complicada de leer. O sea, creo que la gente puede decir, bueno, ¿cómo esto antes y esto después? Bueno, voy a hacer esto de ejercicio, pero para mí, a mí personalmente ya la parte de poder identificar con una persona se está exigiendo al punto de una lesión o no, se me hace lo más complicado. O sea, creo que ahí, de plano, la gente debe de inmediatamente buscar ayuda, no decir, bueno, voy a descansar, bueno, esto, bueno, lo otro. Yo preferiría, o sea, y yo diciéndolo por errores previos, ¿no? Errores Claro. previos que cometí en el que sentí esta estupidez, pero no lo pelaba y estaba así 6 meses hasta que de plano un día, ¡pum!, valió madres, ¿no? Sin realmente que vaya como incrementando. Entonces, pues te digo, lo vas dejando pasar porque no puedes, o luego dices, bueno, el dolor pues es normal también, o sea, no puedo vivir toda la vida, o la gente que espera que toda su vida esté sin un dolorcito de espalda o sin un dolor de cabeza, o sea, tampoco funciona así, pero pues como eso sí puede acabar llevando, no a un sobreentrenamiento, sino una lesión fuerte, que incluso una lesión fuerte, si ya la empezamos a poner todavía más fuerte, que cabe en una operación, creo que vale mucho más la pena que en el momento en el que sientan que algo no está bien, pues vayan con un profesional, Es cierto, o sea, tiene su ¿no? valor, ¿no? Tiene su valor. Mira, lo que yo digo es que prueben, descansa un poquito, ponte un poco de hielo. ¿Funcionó? Súper. ¿No funcionó? Sigue ahí. Ok, prueba un día más. Sigue ahí, pues tal vez es momento de atenderlo, Sí, córtate ¿no? la pierna. Exacto, ya, listo, amputación. Sí, ya nunca te Em, va a doler, ni la vas a sentir. no, sí, porque hay dolores fantasmas. Es muy Versus, sí es normal. cierto, que piensas que Lo tienes veo una pierna mucho. y no la Sí, tienes. Eso es verdad. entonces, tal vez no se amputen la pierna. Lo van a sentir igual. Recapacitamos. O sea, sin pierna y la van a sentir. Entonces, jodido. Sí, güey, la pierna fantasma contracturada, no. Puta, no Ya mames. sabes. Imagínate, güey, me duele la pierna. ¿Cuál? La que no está. Sí, no, sí. No hay medicina que ayude con eso, ya sabes. No hay Sí, no antiinflamatorio mames. que puedas tomar. Qué hueva, sí es cierto. O el masaje. Ok, pero a ver, si vamos a decir, Masaje fantasma. lo que necesitas es no, ya. Un No, ya tera- déjate ir, güey. Ya, lo que necesitas es que quien sea que te haga el masaje también tiene que haber perdido la mano. O sea, A huevo. Sí lo sientes, sí, a huevo. No sé si encuentro una en fin, a gente, sí, pero sí. sí. Matando a nuestros patrocinadores. Totalmente, perdón, ofrecemos una disculpa no pública, pero bueno, Bueno, a ver, y si queremos ser un poco técnicos, vamos a dar 2 consejos técnicos. Para los atletas intermedios, hablemos de gimnasio. 2 consejos técnicos. ¿Cuáles son los errores que ves y cómo corregirlos? nunca en la vida pasen la rodilla por la punta de sus pies, ¿no es ¡Cállate! cierto? Nunca lo hagan. No sé cómo le van a hacer, pero no tienen que llegar hasta abajo sin que la rodilla no pase la punta de sus pies y no puede ser en una Smith. A Sí, ver cómo le hacen, cabrones, para que vean que es difícil. No, la verdad es que correcciones técnicas para la gente intermedia, sí, básicas. Yo creo que número 1, sí necesitan la periodización más adecuada, un poquito correcto. más adecuada. No tiene que ser muy específica, pero sí empezar a armar un esqueleto que tenga congruencia, ya sea por la combinación de ciertos músculos, por la combinación de ciertos movimientos o la frecuencia de ese entrenamiento. No tenemos que hablar específicamente de tienes que ser tres sets de 18 reps y con un drop set. No, pero mínimo que empiece a tener cierta congruencia. Mira, yo lo que diría es
y además es medio uno doble. Si no usas técnicas de intensificación en tu entrenamiento, empieza a usarlas. Pero si ya las estás usando, no solo dependas de las técnicas de intensificación para entrenar. O sea, si nunca has usado pirámides o Que no drop todo sets sea pirámide, bro. o tiempos bajo tensión extendidos, empieza a usarlos porque ya los vas a necesitar y te van a dar muchos beneficios que no estabas recibiendo, ¿no? O trabajo más explosivo, o trabajos parciales, por ejemplo, o trabajar isométricos. Ahora, si ya los estás usando, no puedes solo entrenar haciendo eso, porque quizá a veces te funcionó hacer drop sets durante un mes y ahora solo haces drop sets. Yo una Eh, vez hice eso. De hecho, durante como 3 meses era lo que hacía para todo. Espalda, bíceps, pecho, lo hice. ¿Por qué? Sigo buscando esa respuesta, pero no. O sea, también llegué a ser piramidal en casi todo, entonces Entonces, sí, si no lo tienes, si nunca lo haces, empieza a hacerlo. Si ya lo haces, no lo hagas en todas las cosas. No todas las técnicas de intensificación funcionan para todos los ejercicios, además, o pueden ser muy tan matadoras ese tipo de que son técnicas que contraproducentes. son contraproducentes si los haces en todo lo que haces. Son técnicas de intensificación. Por algo son de intensificación. Tienen un desgaste mayor en el cuerpo. Pueden producir más resultados, pero también tienen que... Cuando sabes cómo utilizarlos. Exacto, hay que saber cómo utilizar. Entonces, el primer consejo es ese. Si nunca lo haces, hazlo. Si ya lo haces, no caigas en solo hacer eso porque te funcionó una vez. Y si ya lo hiciste, no lo vuelvas a hacer. Ah, ¿qué? ¿Hacerlo todo el tiempo? Sí, o sea, o como yo, ya lo Pensé hice que me una estabas vez. diciendo a No, mí. no, no. O sea, yo ya lo hice una vez, no volverlo a hacer. ¿No? Claro, sí, ya, vamos. O sea, yo también ya lo hice alguna vez entrenando meses y meses y meses, solo trabajando entre 1 y 3 repeticiones. ¿Qué pedo? Sí, sí. De verdad que a mí además me funcionó mucho para masa A muscular. huevo te lo ¿Por dijo qué? el güey de los overoles. No. Lo vi yo solo. Yo solito decidí que el programa de 3 semanas que estaba haciendo en ese momento lo iba a hacer 12. Ah, Ya ok, sí, yo decidí y funcionó muy bien hasta que dejó de funcionar. claro. Hasta que tuve que dejar de entrenar como 4 meses. No, y por eso, una vez más, necesitan una estructura que, pues ya para mí, no debería de, pero se pueden beneficiar demasiado y le van a sacar más Sí, jugo no si ya se abusen, las está dando a alguien. no abusen de algo que ya funciona. Tienen algo que les funciona, súper. No abusen de ese método porque se lo van a quemar. Claro, totalmente de acuerdo. Hay un tiempo y espacio para absolutamente todo ese tipo de técnicas. Entonces, ok, otro tema que yo les diría como para específicos de gimnasio, entonces trabajen los diferentes rangos de repeticiones, ya es importante. Más allá de lo que hablábamos de tener un objetivo en mente, trabajen los diferentes rangos de repeticiones. Ya no nos podemos quedar entre 8 y 12. Que además Ya ese tiene que super haber... bro science que solamente es de 8 a 12 es el rango de hipertrofia. Eso ya se dijo hace mucho tiempo que no es Sí, verdad. que no va por ahí. Exacto. O sea, hay muchos caminos o pathways que generan aumento de masa muscular, que es una conversación creo que para otro día, pero trabajen todos los rangos de repeticiones. Tengan su etapa de fuerza, su etapa de ¿Cuál que es tu están en el rango? medio. ¿Cuál dirías tú, Ajá. Martín, que es como el rango en el que la gente debería? Yo tengo uno en mente. ¿Cuál dirías tú que es como el rango que la gente debería de? ¿Uno solo? O sea, dime, ajá, así como el rango. De trabajar de tantas a tantas repeticiones, o sea, como el esqueleto general. Ah, en general, Sí, pues trabajen desde las 5 ajá, hasta las 20. totalmente de acuerdo. O sea, desde las 5 hasta las 20. Sí, yo Menos también. no es tan necesario, más no es tan necesario. Sí, Pero trabajen en esas. Hagan a veces sets de 5, hagan de 7, hagan de 12, hagan de 15, hagan de 20. O sea, trabajen en ese desde espectro. 20. Eso les va a ayudar. Uno, cuando ya somos intermedios, el factor o el papel que toma nuestro sistema nervioso se vuelve más importante. Entonces, no hay que fatigarlo. Y la manera más fácil de fatigarlo es hacer lo mismo una y otra vez. Ujú. Tienes que. La variedad muchas veces en este punto no es solo para el cuerpo, es más para el cerebro que otra cosa, para que su sistema nervioso no se fatigue. Entonces, creo que son unos buenos consejos específicos para un atleta intermedio de gimnasio. Y el que le ¿Por diga qué? lo No podemos contrario decir está un mal. ejercicio, o sea, no les puedo decir como hagan sentadillas, porque pues yo no sé cómo se ven y si pueden hacer sentadillas o no, y si les funcionan o no les funcionan. Creo que como último, no se claven en buscar un ejercicio y a fuerzas hacerlo si no les funciona. De acuerdo.
sea, Completamente de acuerdo. ya. A ver, hacer peso muerto no necesariamente los va a hacer que tengan más músculo que alguien que no hace peso muerto, la verdad. De acuerdo. No, exacto. A mí me pasó, por ejemplo, con los hip thrusts, que decían, los hip thrusts son muy necesarios para la pompa, que no es que yo les empecé a hacer hace 2 años y yo ya tenía unos bimbollos para armarte unas hamburguesas que te mueres, la neta. Pero porque hacía sentadillas, porque hacía desplantes, porque hacía leg press, porque hacía hack. No le quita la importancia al hip thrust. Más bien, dentro de un case studios en mí mismo y que también pues lo puedes seguir leyendo durante en muchos lados de la gente que hace ese tipo de estudios, confirma el hecho de que no es un must. Claro. No es un must hacer sentadillas, no es un must hacer desplantes, no es un must hacer hip thrusts. Ayudan definitivamente, pero no es Hay que probar cada no es quien. el camino. Claro, qué funciona. Y complementen lo que les esté faltando a un atleta intermedio en su entrenamiento, en el gimnasio. Si su punto débil lo tienen muy claro, vale la pena pasar un poquito de tiempo dedicándoselo. Totalmente. Y para mejorar un punto débil es mejor la frecuencia que la intensidad. Completamente de acuerdo. ¿Cuál es tu punto débil? ¿Cuál es mi punto débil? Mi espalda baja. Bueno, es mi punto fuerte y a la vez mi punto débil. Chis, explícame esa O sea, desgracia tengo la filosófica. espalda muy fuerte y Ah. por como no puedo usar mucho el abdomen, Ujú. trabaja muchísimo. Ah. Y entonces se me fatiga demasiado rápido ok, en todo. ya. Ya sea gimnasio o deporte. Ya. Cuando ya llevo un rato haciendo deporte, mi espalda me mata. Cuando llevo un rato en el gimnasio, mi espalda me mata. O sea, mi espalda sí es mi... Pero como no puedo usar tanto el abdomen, tampoco puedo no tenerla fuerte. De acuerdo. Entonces, pues ese es mi punto débil definido. O sea, mi espalda baja es definitivamente mi punto débil. Ok. Muy bien. En algún momento fueron mis rodillas, después lo corregí trabajando mucho mis isquiotibiales, después mis isquiotibiales se volvieron un problema Sí. porque dejé de hacer cualquier movimiento de cuádriceps porque quería proteger mis rodillas y entonces fortalecí mis isquiotibiales y me fue muy bien hasta que me fue muy mal. Sí. Porque empecé a tener un problema en los isquiotibiales y en la cadera. Entonces, todos pasamos por eso, es normal, no tiene nada de malo. O sea, si no, es difícil aprender. De acuerdo. Oye, Jerónimo, ¿cuál es tu punto débil? Bueno, pues mi punto A nadie le importa. Todos sabemos Perdón. que no tienes punto débil. Bueno, pero ya sabes que soy el único que se importa a sí mismo. Bueno, a ver, ¿cuál es tu punto débil? No, pues ya no les voy a decir. No, Por la verdad favor. los hombros. La verdad los hombros. Pero les voy a contar también un punto bien importante. Yo decía y sigo diciendo que son mis hombros porque creo que sí están un poquito detrás de muchos otros grupos musculares. Pero poco, realmente les voy a decir por qué yo pensaba que era una absoluta desgracia. Porque los hombros que yo pensaba que eran lo normal eran los hombros de bola de cañón que solo y únicamente son achievable porque tienes una genética pasada de tu lo cual muy poca gente. O Sí, porque tienes un media amigo farmacéutico. farmacia del ahorro encima. ¿Ya sabes? Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque son zonas que tienen más receptores de andrógenos, entonces son mucho más susceptibles a crecer muchísimo cuando Sí. estás bajo el uso del chocho. Los Entonces, deltoides tridimensionales, la no, verdad y es el que trapecio y son el pecho clavicular, Sí. dices, ese güey no hay se quien ahorca de sí. milagro. o sea, hay quien sí, pero es la Pero es gran minoría. rarísimo, ¿no? Es la gran minoría. La verdad es que es la gran minoría. O sea, Exacto. el hombro tridimensional. Y si sí, normalmente va acompañado de un muy mal pecho. También, porque Sí, no meten demasiado el pecho en sus ejercicios y es puro hombro, justo, sí, o de sea, acuerdo. sí va acompañado de un muy mal pecho. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y tu punto fuerte? Mi punto fuerte yo diría que definitivamente es las piernas. Eso, Las piernas. Totalmente. ¿Y fueron tu punto débil en algún momento? Porque este es un punto importante. Sí. Es algo interesante. Gracias por preguntar, Martín. Ahorita te cuento. Sí, les voy a contar otra anécdota. Yo toda la vida fui ese bro que no hizo pierna, ¿no? No hizo pierna, solamente hacía como 4 músculos y chingue su madre, así me la vivía. Hasta que un día mi hermana me dijo, te ves DLB, tienes que hacer pierna. Eso me llegó al cora. Me consta que sí se lo dijo la hermana. Me llegó al cora, ¿no? Entonces, y dije, güey, pues chingue su madre la vida y la religión. Yo empecé, en esta época yo tenía como 16, ¿Dejaste de ir a 17 misa para años. hacer pierna? A mi salchicha, ¿no? Entonces, ya es que, güey, me estás poniendo todo de pechito y estoy aquí. Hay niños, güey. Entonces, Espero que no haya. espero que no, ¿verdad? Pero bueno, sí, pónganlos a jugar con lejos. Pero a mí me pegó muchísimo y esta era la época en la que yo era
me consideraba principiante todavía, la neta. Y yo hice pierna diario. Me armé un split de cuádriceps un día y femorales y pompa otro día. Y eso lo hice durante 2 años y fue lo que me dio la base de tener la pierna. No me considero una persona fuerte particularmente, pero definitivamente, y aquí es donde yo me echo flores, creo que tengo mucho más desarrollo de tren inferior que la mayor parte de la población sin entrenar a la intensidad que ellos llegan a entrenar. Y yo creo que mi clave fue que supe cómo entrenarlo. Le di mucha variedad a los ejercicios, utilicé a lo largo de, pues ya ahorita casi 10 años de principios de entrenamiento varios, obviamente metiéndole peso y todo el rollo, y se convirtió en mi fortaleza, lo que más balanceado tengo, lo que más desarrollado tengo, y porque le di lo que tú ahorita acabas de decir, al punto débil, lo más importante es la frecuencia. Y eso es muy interesante porque muchas veces los puntos débiles se terminan volviendo el punto más fuerte y pasa una y otra y otra y otra vez y eso es justamente por la frecuencia. Entonces, vale la pena cuando uno está en esta parte intermedia corregir ese punto débil, no lo dejen ser porque los va a llevar a otro Aunque no les nivel guste. en su entrenamiento, aunque no les guste, porque de verdad que los va a llevar a otro nivel. En mi caso fueron los hombros, mi punto fuerte son los hombros y era mi debilidad también. Y, y pues a fuerza de hacer press todo el tiempo en diferentes tamaños, o sea, diferentes pesos, diferentes frecuencias y press, 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 press. Y eventualmente se convirtió en mi fortaleza. O sea, Ajá. y lo aprecio porque me permitió hacer muchas otras cosas que no podría haber hecho si nada más hubiera hecho lo mínimo necesario para no estar lastimado tal vez, pero no me hubiera dado el tiempo de convertir esa fortaleza, digo, perdón, esa debilidad Una fortaleza. en una fortaleza. Tal vez no siempre la podemos por muchos motivos. Si es alguien con brazos muy largos, pues el pecho nunca va a ser su punto fuerte, ni modo, no pasa nada, pero al menos emparejarlo un poco con el resto del desarrollo de nuestro cuerpo, porque Claro. tiene muchísimas ventajas, muchísimas ventajas. Claro, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Y creo que eso también cae mucho también en temas de personalidad, porque hay algunos que decimos, tengo esta debilidad y no puedo, me frustra y prefiero hacer lo que sí para pasármela bien en el gym, en lugar de decir, mierda, hice hombro y no me gustaba, que a mí me pasó con los hombros. Yo sabía desde hace mucho tiempo que era mi debilidad y era el músculo que menos ejercitaba a la semana, porque lo odiaba, lo hacía una vez por semana y no fue que realmente los empecé a desarrollar ya bien tiempo después, porque los ejercitaba ya en un split push-pull que prácticamente los metía 4 veces a la semana. Claro. ¿No? Entonces que le empecé a ver como más desarrollo, obviamente no metiéndole a lo bestia 4 veces a la semana, sino con la frecuencia que les mencionamos, dividir el volumen de entrenamiento en esa frecuencia. No voy a decir que lo convertí en una fortaleza, pero definitivamente iba mejorando. Mira, sí, yo en mi caso sí lo convertí en mi punto más fuerte. Lo agradezco, me funciona muy bien para transferencia hacia muchas cosas. Después es una realidad que tuve que empezar a trabajar en mi movilidad de los hombros, porque conforme subieron de masa muscular y subió mi fuerza, sí perdí un poco de mi movilidad. Como que la dejé un poco de lado porque pensé que con fuerza podía compensar todo. En mi caso, cuando empecé a hacer lagartijas parados de manos, me di cuenta que sí podía a través de fuerza compensar, pero si hubiera tenido un poco más de movilidad, me facilitaría la vida, Claro. ¿no? Entonces, em, es importante hacer ese trabajo, darse el tiempo de emparejar un poco los puntos débiles. Yo pensaría que algo que tenemos que hacer todos, 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 todos en el entrenamiento, a menos que seas un atleta profesional, alguien que viva de eso, en cuyo caso, por favor, haz lo que sea necesario para mejorar en lo que te da de comer, ¿no? Que puede ser muy específico, pero todos deberíamos tener ese estándar, aún un atleta intermedio y aún un atleta avanzado, ese estándar de competencia en la mayor parte de los movimientos básicos, ¿no? O sea, Competencia, entiéndase que seas competente, no de competir. competente, claro, 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 Sí, ¿no? O sea, tener un mínimo de movilidad, un de mínimo de acuerdo, sí, flexibilidad, totalmente. un mínimo de fuerza, un mínimo de estabilidad, un mínimo de equilibrio, un mínimo de rango de movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no caigamos en, por ya haber avanzado en algo, descuidar demasiado todo lo demás porque estorba en el proceso, ¿no? No, y a mí, si lo ves de una manera filosófica, eh, creo que incluso es una de las cosas que más te puede ayudar
a que veas que esto puede ser eterno buscando eterno progreso. Porque Claro. siempre hay áreas de mejora, siempre. La gente que dice, es que ya no sé, ya me aburrí, es como, pues es que realmente estás viendo nada más la puntita del iceberg, que no te das cuenta que puedes mejorar en movilidad, resistencia, Mira, fuerza, cuanto lo que más sea. lento se vuelve el proceso, y eso siempre va a pasar cuando avanzas, Más entretenido es ALB, ¿no? pues bueno, no sé si sea más entretenido, pero eso que dices de buscar algo es muy importante. Yo lo aprendí, eso justamente viendo entrevistas de powerlifters, curiosamente. Que vaya que tienen la disciplina más aburrida de la Tierra, Sí, ¿verdad? O esos sea, güeyes sí. Una repetición todos los días de su vida, casi casi. de solo 3 ejercicios, ¿no? Sí, no Entonces, manches. y ellos decían que, bueno, cuando ya avanzas un poco, entonces empiezas a buscar otras cositas para mantenerte motivado, no solo entretenido, porque si no, el avance es muy lento. Entonces, ¿cómo te mantienes motivado? Bueno, en este ejercicio yo sabía que hacía con este peso 15 repeticiones y ahora logré hacer 17. Avance, ¿me entiendes? O sea, en este pude mantener una pausa en la parte baja del movimiento durante 3 segundos y solo lo había podido hacer 2 segundos. Y que son Avance. técnicas importantes también dentro del powerlifting. No es nada más cargar por cargar. O sea, hay que entrenar para cargar más. Claro. No solamente cargando a la vez, de lo que les hablábamos de la sobrecarga Entonces, progresiva. pero eso se puede aplicar hacia cualquier lado. O sea, como hay que empezar a buscar las otras metas y no solamente la meta final. Porque si no se puede volver tedioso el proceso, Muy. podemos sentir que no avanzamos. Y una buena manera de hacer eso es tener un poco de accountability. Eso quiere decir, si no sabes cómo entrenaste hace 3 semanas, no vas a saber si mejoraste un poquito. De acuerdo. La verdad. O sea, todos pensamos que sí, pero de verdad que no. O sea, entonces cuanto más quieres avanzar, es importante empezar a seguir qué haces con tus entrenamientos, ¿no? O sea, qué hiciste en una sesión, qué hiciste en la otra, al menos a grandes rasgos. Si no quieren ser ultra meticulosos, está bien, pero tener una idea de cómo fue progresando, porque creemos que en nuestra memoria sabemos, pero de verdad que no sabemos. Y que eso ya nos brinca muchas veces, o no muchas veces, nos brinca ahorita, a los errores que comete la gente avanzada. Claro. Entonces, pues mira, gente avanzada, em, el primer error que yo vería, es no cambiar el entrenamiento. Que se casaron Con con lo algo que que les llegaron a ser funciona, avanzados, ya. Es lo que le funciona y ya, chingue lo su. convierten a necesito más de esto. Más de esto porque esto me llevó a mi nivel avanzado. Entonces, si hago más y más y más y más, voy a seguir mejorando y deja de suceder. Ujú, En 100% de los casos, eso deja de funcionar. ujú. Entonces, ese es el primer error. Un atleta avanzado tiene que abrir su cabeza a nuevas herramientas. De acuerdo. O sea, ese es el primer error que yo veo. Hablando de temas más técnicos, por ejemplo, hablando de temas más técnicos, muchos de los errores de los atletas avanzados tienen que ver con la recuperación. Van muy de la mano en la recuperación. Muchos tienen la alimentación clara, puede ser. Habrá quien no, y quien no lo tenga, lo primero que tiene que hacer es arreglar la alimentación. Si en el atleta intermedio era importante, en el atleta avanzado Ya es más ya es importante que el elemental. entrenamiento ya. Ujú. No, ¿y cómo se llama? También creo que podemos sumar el tema del entrenamiento de esta cantidad de comida me funciona, nunca la cambio. Claro. Eso también, o sea, como que empiezan a ver en ese algo que los llevó a ser avanzados como la panacea, como lo que me funciona y de aquí no me muevo. Tal vez sí encuentras cosas que no te funcionan tanto, otras que sí, pero no significa una cosa. Por ejemplo, yo sé que a mí no me funcionan y en gran parte porque no me gustan y me duelen los push downs invertidos para trapecio. ¿No? Con una Sí. barra recta porque mis muñecas realmente me duelen, no lo hago, pero eso no quiere decir que como a mí me funcionó, cabrón, hacer press francés o skull crushers, entonces es lo único que hago a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces creo que sí, eso. Y también a mí me pasó mucho con lo de la comida. Me mantengo con mis 2,700 calorías. ¿Y qué pasaba? Pues nunca podía mejorar yo mi metabolismo porque siempre eran 2,700 calorías, ¿no? Correcto. Entonces, si tú sabes ya, que digo, si eres una persona avanzada, que también nos lleva a lo que comentamos en la persona intermedia, requieres de mucho más allá que un conocimiento básico o importante en entrenamiento y en nutrición y como digo, que esto también acaba siendo un error, pero en esa lectura de cuándo tengo que
Empezar a hacer cambios, empezar ¿no? a hacer cambios, no, y empezar a hacer cambios y también el cuidado del cuerpo. La Sí. recuperación no nada más va con el Ahí sueño. también o ya sea, se vuelve un factor sí, importantísimo, ¿no? importantísimo. Porque lo que pasa cuando no cambias como atleta avanzado tu alimentación o tus metodologías es una de dos. O te estancas o te lesionas. No hay otra. O incluso te vas hacia atrás. Ah, bueno, o tienes una regresión. No necesariamente Exacto. por lesión, ¿eh? ¿No? Una Porque no regresión en tu cambiaste el entrenamiento. Exacto. Porque tu cuerpo se adaptó a ese punto, pero ya estás avanzando. Ya es eficiente el cuerpo para hacer todo lo que está haciendo. Correcto, pero además ya lo estás llevando a un límite. No eres un atleta avanzado si no estás llevando al límite tu cuerpo en algún aspecto. Definitivamente, o sea, esa es la única métrica que yo pondría para un atleta avanzado. Claro. Si no estás llevando al límite tu cuerpo, no eres un atleta avanzado. Sí le sumaría porque un principiante podría decir, me estoy llevando al límite, ¿ya sabes? Pero... No, a límites fisiológicos. Ah, ok, ya. O sea, La aclaración es realmente, importante. si estamos hablando de rangos de De movimiento, acuerdo. rangos de movimiento que el cuerpo normalmente no está hecho para tener. De acuerdo. Pesos que el cuerpo no está diseñado para cargar. De acuerdo. velocidades que no deben, ¿me entiendes? O sea, cantidad de masa muscular o cantidades porcentajes de exacto, grasa. que no debe de que el cuerpo no está hecho, no está diseñado De para acuerdo. tener. De Cuando acuerdo. ya estás en eso, eres un atleta avanzado. De acuerdo. De acuerdo. No, y que al final del día, punto muy importante, te va llevando a ser una persona avanzada. Lo mismo que decíamos, el conocimiento mucho, mucho más allá de básico, que incluso la gente avanzada lo tiene porque lleva años entrenando y muchas veces ni siquiera ellos entrenando, sino porque han tenido mucha asesoría a lo largo del tiempo, porque estudiaron eso, ¿no? Al final del día, pues yo me consideraría una persona, no soy élite, pero soy una persona avanzada, porque he llevado a mi cuerpo al máximo que puedo en ese departamento y por también el conocimiento que yo he podido aplicar. Una vez más, no soy élite, tengo mucha área de mejora también, pero pues definitivamente es lo que me ha podido llevar a también tener como ese o ese conocimiento de mí mismo para saber en qué punto Claro. sí, en qué punto no, hasta dónde puedo. Es difícil que alguien te lo dé externamente. No se puede, o sea, no es que es imposible. Se puede y se hace. Por eso casi todas las personas avanzadas tienen alguien que los ayude. Los entrena. Pero es difícil que alguien te lo dé si no pasó por ahí. No es imposible. No es imposible. Puede ser una persona muy estudiosa que conoce muy bien la disciplina y aunque nunca llegó a ese nivel, ha trabajado con gente que ha estado en ese nivel y eso le dio la experiencia, puede ser, pero en general es muy difícil que si no estuviste cerca de eso o a ese nivel, es muy difícil poder entender Te da perspectiva al los final del día haber estado en el detalles campo que de tienen, batalla. claro, Te da los mucha detalles que tiene ese perspectiva. entrenamiento. Un error muy común en atletas avanzados para mí, ¿sabes cuál es? El no hacer cambios en la técnica. También, En muy cualquier importante. disciplina A veces el back to disciplina que hablen. basics es importantísimo. Y ya cuando ya estás en ese nivel en el que el cuerpo es llevado a un extremo, ¿no? O sea, entonces tal vez tienes que hacer los cambios que antes no eran necesarios, pero ahora sí los tienes No, que y hacer. ya son la diferencia entre avanzar o no avanzar. Y muchos atletas avanzados no quieren cambiar la técnica porque con eso se volvieron atletas avanzados. Claro, Pero ya es el momento de cambiarlo porque esa técnica solo daba hasta cierto punto. claro. No se puede hablar en mi caso justamente con los hombros, con el press de hombro, yo dejé de agarrar la mancuerna con las barras y las mancuernas con mis pulgares. Yo empecé a hacer el grip falso. Sí. O el grip de suicidio, como dicen. O sea, Sí, ya. Pero lo hacías también, por ejemplo, con una barra. Digo, la mancuerna, pues medio da igual. Porque Por la mancuerna es que supuesto. sí. Véanlo. Por supuesto. O sea, siempre. Pero era lo que necesitaba, me permitió volver a avanzar. Ujú. Tuve que irme muy para atrás, cuando decidí hacer el cambio. Tuve que irme muy para atrás. A veces hay que dar esos 2 o 3 pasos atrás cuando estás en un punto avanzado para poder volver a avanzar, porque sí, al principio me sentía muy inestable, pensé que me estaba a punto de matarme, o sea, con la barra, no me sentía con seguridad para poner el peso que necesitaba, no empujaba en el patrón de movimiento correcto, pero poco a poco regresé a la normalidad y pude pasar el límite en el que estaba antes. A mí me funcionó mucho justo dar como ese. No lo vi así, la neta. Ahorita que lo pones así, pues digo, fue como el efecto indirecto sin saberlo. Pero también que es lo que te lleva mucho a. ¿Qué digo? También definiendo como cuál es el objetivo. Si quieres incrementar la fuerza, incrementar la masa muscular. Pero uno de los mayores cambios que a mí me dio en la masa muscular, especialmente en las piernas, es que yo dejé de hacer la sentadilla libre o trasnuca, normal, con el 5x5, 5x6 o lo que sea. Y de hecho empecé a utilizar mucho la sentadilla Anderson, que tiene los pines y las recargas. Empecé a utilizar mucho también la sentadilla frontal, los searcher squats,
post-squats, o sea, empecé a utilizar, además, ¿sabes por qué? Por variedad y porque está cool o se siente bien sentir otro tipo de estímulo, que créanme que Claro. es un estímulo completa y absolutamente diferente, y al final del mes me ponía a probar un peso específico, volví a probar, y fue lo que en un lapso que me quedé estancado en cierto peso, pude incrementar casi el 50% en un lapso de un año o año y medio, que crean que es bastante en ese tiempo para el tiempo que yo ya llevaba haciendo ejercicio. Entonces, que muchas veces haces como esos cambios que no es tal vez específicamente lo que estabas haciendo, pero que te ayuda a que lo que estabas haciendo o el ejercicio que estabas haciendo lo hayas mejorado o lo mejores. Sin duda, sin duda. Entonces, de nuevo, hagan esos cambios en su técnica, como busquen. Quizás son detallitos, pero probablemente los tienen que hacer para seguir avanzando. Pequeños detalles que hay que buscar porque realmente si no nos quedamos estancados. Y como contraparte de eso, entender muy bien qué les funciona y de una manera u otra no dejarlo. Claro. O sea, si ustedes saben que lo que les funciona es X, no importa, vamos a decir, tener los Principio de uso y isquiotibiales muy desuso. fuertes, no lo dejen. Quizá a veces menos, a veces, pero no lo cambien completamente. Lo que los llevó hasta allá no lo pueden olvidar porque por algo Se estuvo va a ahí. regresar. Quizá hay que hacer pequeñísimas modificaciones, pero a veces también pasa, porque cuando uno cambia de nivel, a veces cambia de entrenador, cambia de metodología, y entonces ese entrenador, esa metodología te hace cambiar completamente algo que te llevó hasta ese punto, y entonces vas para atrás. No, y a Entonces, mí me pasó es mucho, importante saber justo. A eso. mí sí me pasó. Me pasó, de hecho, decía, no, es que tengo la espalda demasiado grande, o sea, no me gustaba el tamaño de mi espalda hace, no sé, unos 10 años, y lo dejé de hacer pensando que mi espalda iba a quedar por toda la eternidad porque mi cuerpo se acostumbró, y no, que es un principio muy básico también de fisiología del ejercicio, o sea, lo que no se usa, se pierde. Sin duda. Si tú agarraste muy buena velocidad corriendo y haciendo tus entrenamientos, no creas que ya por toda la eternidad eres una persona rápida. Tal vez sí vas a ser más rápida que el promedio, pero si tú dejas de entrenar velocidad, vas a perder velocidad. Si tú dejas de entrenar espalda porque pensás que la tenías muy grande, pues vas a perder el tamaño de la espalda eventualmente. Entonces, como habíamos dicho al principio, ok, priorizas otras cosas, pero las otras las dejas en pausa. Las dejas en pausa, entrenándolas, pero no buscando que se vaya mejorando, simplemente que las mantengas en ese mantenimiento. Manteniéndolas en el mantenimiento. Pues, güey, valga la redundancia por tercera vez. Dispense. Entonces sí, no hay que perder esa parte, es vital. Sobre todo en disciplinas deportivas, ahí es importantísimo que lo que te llevó hasta ese punto, de una forma u otra, se tiene que seguir manteniendo. Por más que alguien diga, no, hay que cambiarlo todo, en general va a ser un error. Sí, completa y absolutamente de acuerdo. Entonces, ¿qué digo? Al final del día, pues hay muchas cosas que se van haciendo con el entrenamiento, pero no perder la fortaleza y acabando haciéndole una debilidad al final del día, porque es como, pues despresurizas de un lado y del otro lado le quieres meter, Sí. entonces pierdes ese balance y pues al final del día incluso te puede acabar afectando en aquello que lo querías convertir en una fortaleza y una debilidad. Y ya por último, en nutrición específicamente, ¿cuál es el error más común y cómo corregirlo en un atleta avanzado? Yo creo que el error más común comienza a ser que va muy relacionado también al tema de un poquito como pues del ejercicio, es que no saben o no conocen los procesos de pérdida de grasa o de aumento de masa muscular o de mantenimiento con sus calorías. Mucha gente quiere aumentar las calorías estando quiere mantener incrementar la masa muscular, incrementar la fuerza o el rendimiento estando en un déficit calórico, ¿no? Yo creo que es de las cosas que yo más alcanzo a ver que no mueven sus calorías, no le dan el tiempo suficiente de estar en un surplus calórico para que su metabolismo pueda mejorar a lo largo del Eso, tiempo. darle el tiempo, ¿no? En la Darle el nutrición yo creo que tiempo. veo mucho eso. Sí. Eso que dices tú, como que quizá la idea es la correcta, pero no le dan tiempo. Claro. Y de nuevo, como todo lo demás del proceso, cuando eres avanzado, todo requiere más tiempo. Claro. Y también empiezan a pecar un poquito, entre comillas, de que, una vez más, creen que lo que ya saben y los llevó ahí es la panacea, cuando te das cuenta que puedes hacer muchos ajustes con tu dieta, con la distribución de los macros. Hay muchos mitos y leyendas ahí también, que el nutrient timing también, cuando empiezan a ser más específicos y empiezan a estudiar más. Peri-workout nutrition. Exacto. Entonces empiezan a pensar que el timing de nutrición es súper, súper esencial y
digo, es muy importante especialmente para atletas de rendimiento, pero para el del gym no es tan importante, como claro que es importante, pero no es más importante al final del día que la cantidad calórica que consumen y que la cantidad o la división de los macros y cómo la van dividiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Incluso ahí le puedes meter el hecho de que no importa más la proteína pre o post ejercicio, si la tienes de una manera equitativa a lo largo de tus comidas, incluso tiene mucho mayor beneficio para la síntesis proteica. Entonces, creo que se creen tan avanzados que caen en la arrogancia de que lo que están haciendo, que muchas veces acaba cayendo en lo que es bro science, es lo que es y resulta que es lo opuesto o le dan demasiada importancia cuando deberían de darle más Sin duda. importancia a otras cosas. Sin duda, como a la parte que llama la atención y no a la parte básica en la nutrición, ¿no? Todavía aún como avanzado. Exactamente. Yo me quedo mucho con lo que dices del tiempo, darle tiempo a los cambios que hacen la nutrición para que realmente funcionen, ¿no? Claro. Sí, porque justo piensan que, oye, ¿cuánto tiempo va a estar un aumento de masa muscular? 3 meses y es como, no. O sea, tiene que ser, digo, depende de los objetivos, pero es el tema de procesos, darles el tiempo a esos procesos y pues al final del día también, aunque aquí funciona mucho lo que me funciona, yo ya tengo un esqueleto perfectamente bien armado, pero que lo he armado con las cosas que sí funcionan y con lo que es realmente importante y a partir de ahí lo voy moviendo. Sin dejar la importancia de lado de otras cosas, ¿no? Como si no me voy a pasar de tueste y comer 3 horas después del ejercicio, pero no en los primeros 15 minutos como tiene que ser y que tiene que ser proteína de suero Claro. de leche y si no ya valió madres y si no, no aumento masa muscular. Entonces creo que la gente una vez más y que igual pasa con el ejercicio, le dan demasiada importancia a cosas que no tienen que ser demasiada importancia y lo que sí es de demasiada importancia, no se la dan. Creo Queda que un poco invierten las descuidado. cosas. Sí, puede pasar, es verdad. Entonces, pues bueno, creo que eso es todo por el episodio. Esperemos que todos los que lo escucharon le hayan sacado algo de provecho. Y si no, si no, pues pues ya vale no, madre. o sea, ya hicimos todo por ustedes, ¿no? A fin de cuentas. Pero bueno, muchachos, regresaremos próximamente solo en video.